días, los saluda Julio Medina, soy director y cofundador de Inyo Sports. Hoy día tenemos la segunda sesión de webinars de Sports Talks. Como les comentamos hace una semana, Sports Talks busca ser un espacio que permita conocer y aprender un poco más sobre la identidad del deporte, sobre la industria del deporte, sobre todo enfocándonos en los nuevos retos que tenemos que afrontar como industria, tanto en el Perú como en los otros países que nos están viendo hoy en este webinar y nos están acompañando. El día de hoy tenemos la suerte de contar con Gustavo San Martín, actual presidente del Instituto Peruano del Deporte. Gustavo también ha sido jefe de deportes de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, gerente de deportes y recreación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como coordinador de la carrera de negocios del deporte de la UPC. Y en esta oportunidad nos va a hablar del futuro de las propiedades deportivas, con el IPD como promotor. Sabemos que esta pandemia nos ha golpeado como industria y habrá que reacomodar algunos proyectos ahora que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio se llevan a cabo recién el próximo año, entre otras cosas que también conversaremos. Te agradecemos, Gustavo, por participar y por compartir tus conocimientos con nosotros. Para los que se unen por primera vez a estos webinars, la dinámica es la siguiente. Gustavo presentará por 20-30 minutos y al final responderá todas sus preguntas. Las pueden dejar al lado derecho de su pantalla, van a ver una barra. También pueden darle like a la pregunta de otra persona para saber qué temas son más importantes para ustedes y así podamos acomodarlos. Sin más, te dejo, Gustavo. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Julio. Muchas gracias a Inyo por la invitación a participar de esta serie de webinars. Y dispuesto a tratar de ayudar, como tú dijiste, a que un poco la gente entienda los roles de los diferentes actores en la industria deportiva y en particular la del IPD, que en esta oportunidad me han dado el encargo de poder dirigir. Definitivamente es un reto. Nosotros recién hemos asumido en el mes de noviembre y cuando un poco recién nos estábamos ya un poco acomodando en el sillón para comenzar con los temas de los cambios estructurales que se nos habían pedido promover, lamentablemente hemos tenido esta coyuntura de la enfermedad y de la pandemia, lo que nos lleva de alguna manera a reinventarnos y poner un poquito de freno en los impulsos, pero definitivamente tratando de cambiar la perspectiva. En la presentación que hemos trabajado, básicamente es un poco explicar cuál va a ser el rol o cuál es el rol que tiene el IPD dentro de la industria deportiva peruana y cómo podemos ser nosotros desde el IPD un ente promotor en el mismo. A ver, déjame ver cómo avanzamos con esto. Ahí está. El sistema deportivo, y es importante que se tenga en claro, está compuesto por actores del sistema del sector público y el sector privado. Y ahí es donde un poco comienza el primer conflicto, cómo puedes de alguna manera ligar a estos dos sectores y trabajar de una manera coordinada. Según la ley del deporte y la legislación y la naturaleza de las actividades, sobre el lado del sector público tenemos algunas entidades como obviamente el Instituto Peruano, el Ministerio de Educación, que es el sector al cual nosotros estamos adscritos, a pesar que mantenemos cierta autonomía porque somos considerados pliego, es decir, que nosotros mismos desde el instituto gestionamos los recursos que nos son asignados. Pero también están incluidas las Fuerzas Armadas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, universidades y otros actores que también van incluidos. Y por el lado del sector privado, el más relevante obviamente es el Comité Olímpico Peruano, porque agrupa a las federaciones olímpicas que van al evento más importante del mundo deportivo, que son los Juegos Olímpicos. Obviamente las federaciones, ligas, clubes, atletas. Y no en último lugar, pero simplemente no están reflejados necesariamente en la ley de una manera taxativa, son las empresas relacionadas al rubro, porque te hablan de otros actores. Pero sin embargo, la industria del deporte a nivel mundial y últimamente en los últimos, yo diría, los últimos 10 años, las empresas vinculadas a la industria deportiva, entendiéndose como industria deportiva no solamente aquellas empresas que puedan vender productos deportivos, sino que gestionen actividad deportiva,
también se han convertido en un actor relevante dentro de esta industria. Y entre estos dos actores, el sector público y el sector privado, tenemos la ley del deporte. La ley del deporte es la que busca combinar estos dos factores. Pero lo más difícil en este caso, que la ley del deporte ya tiene más o menos 17 años de antigüedad. Para darles una idea, la ley de deporte tiene 100 artículos, de los cuales 60 han sido modificados de alguna u otra manera. Lo que nos lleva a tener una ley en algunos casos antigua, en algunos casos lenta, en algunos casos demasiado normativa y en otros casos que han tenido parches por todos lados, lo cual es muy difícil de poder gestionar de una manera ágil y directa. ¿Por qué? Porque el IPD se convierte en el ente rector del sistema deportivo nacional, entendiéndose el sistema deportivo nacional a todos los actores que nombramos inicialmente, ¿ok? Es el encargado de dictar la política nacional de deporte, que obviamente tiene que estar relacionados con ambos actores. Si no se puede estar relacionado con ambos actores, el del sector público y el del sector privado, siempre va a cojear algo. También tiene bajo su responsabilidad la formulación y promoción de diferentes actividades, desde la promoción del deporte, la promoción de la actividad física, la formulación de planes, formulación de manuales, de reglamentos. Entonces se convierte en un ente rector. Y en el tema principal de cara a los actores privados, se convierte un poco en un círculo donde te pide que una federación deportiva, un club deportivo, para poder ser inscrito en registros públicos, te pide el reconocimiento del IPD. Y ahí donde se ha entrampado durante muchísimos años el tema de qué es primero, o el reconocimiento en registros públicos, o la inscripción en registros públicos, o el reconocimiento del IPD. Y más de una vez ha pasado que el registrador, en registros públicos, te dice, si no me traes el reconocimiento del IPD, no te puedo inscribir. Y alguna gestión en el IPD dice, no, primero tienes que estar en registros públicos para que yo te pueda reconocer. Por ejemplo, ese tema de la claridad de la norma no está bien estipulada dentro de la ley o del reglamento. Entonces, son ese tipo de cosas las que hacen complicado poder gestionar estos dos actores, porque por el otro lado, preparamos dos líneas de cómo se maneja en el mundo privado el deporte, entendiendo que el deporte, por su naturaleza, es un acto voluntario. El Estado, cualquier Estado en el mundo, se convierte en un promotor de la actividad física y del deporte como un vehículo para crear hábitos saludables que van a haber impactado en una mejor condición de vida, una mejor salud, que redunda a la larga en menores costos en temas de salud. Si tenemos una población más sana, gastaremos menos en medicinas, tendremos que gastar menos en hospitales o los podremos mejorar. Y lamentablemente se está viendo dentro de esta pandemia que estamos sufriendo, donde mucha gente que no está con los sistemas inmunes en un nivel alto, rápidamente es víctima de la enfermedad. Entonces, cuando uno invierte en deporte, a la larga también está invirtiendo en salud. Eso no lo tengo que explicar porque muchos de ustedes ya lo conocen. Pero al ser un tema voluntario, es decir, nadie me puede forzar a hacer el deporte. El Estado lo promueve, el Estado trata de que su población esté más sana, sin embargo, siempre termina siendo un tema voluntario. Y así como alguien decide ponerse a hacer deporte o salir a correr a la calle, pues lo hace por su salud. Pero en un momento quiere convertirse en competidor. Entonces se asocia a algún club o alguna liga para competir, para medir sus habilidades. Y lo hace de una manera voluntaria. Los clubes o las ligas, de manera voluntaria también, forman una federación. ¿Para qué? Generalmente para recibir apoyos por parte del Estado o por parte de su federación internacional, que es el principal promotor de ese deporte en el mundo. Entonces, en la zona central de la lámina podrán ver este esquema, donde ya una federación deportiva nacional de cualquier deporte generalmente reporta o responde a la organización de dos entidades. Por un lado, la Federación Internacional y por el otro lado, el Comité Olímpico Peruano en cuanto a las federaciones que forman el programa olímpico. Estamos hablando de 28 federaciones más o menos, porque varía de acuerdo a cada Juego Olímpico, que
están inmersas en el mundo olímpico y generalmente ambas instituciones responden al Comité Olímpico Internacional o al COI. Y hay otro grupo grande, que son las federaciones que no forman parte de este espectro del mundo olímpico, que ya no pasan necesariamente por los comités olímpicos nacionales o el COI, y pasan a ser dirigidas directamente por su federación internacional, a pesar que eventualmente esta federación internacional puede tener algún tipo de reconocimiento del Comité Olímpico. Para poner un ejemplo claro, en el caso de el bádminton, por ejemplo, está en la zona central, ellos reportan, obviamente, al Comité Olímpico Peruano, más que reportan, interactúan con el Comité Olímpico Peruano y también responden a su federación internacional. Mientras habrán otros deportes que no forman parte del mundo olímpico, por ejemplo, automovilismo o motociclismo, que no forman parte del sistema olímpico, sin embargo son un deporte y que responden más a su federación internacional. En ese aspecto, el Perú tiene 53 federaciones deportivas, de las cuales, como le digo, 28, más o menos la mitad, forman parte del mundo olímpico y otras no forman parte del mundo olímpico y se manejan por su propio calendario de competencias y su propio calendario de actividades en el calendario internacional. Entonces, el IPD entra en una línea bastante delgada donde debe tratar de convivir en el aspecto privado de una voluntad de los individuos de hacer su deporte y donde el IPD no solamente lo promueve, lo financia en algunos casos, sino que también por la norma tiene que regularlos. Entonces, siempre va a haber la discusión cómo el Estado regula algo que se forma de manera voluntaria en el sector privado. Entonces, siempre va a haber esa pequeña línea de defensa. Más de una vez se ha hablado, felizmente ya hace varios años, con respecto al fútbol. El fútbol tiene una naturaleza porque cuenta con una serie de recursos importantes al ser un deporte profesional y de mucha difusión, donde el Estado no podía intervenir para retirar o sacar a un presidente que de repente estaba mal visto o lo que sea. Hay federaciones que no tienen contacto con el IPD porque prácticamente son autogestionarias y no requieren del apoyo del IPD. Sin embargo, hay otras federaciones que si el IPD no los ayuda en su financiamiento, prácticamente no podrían existir. Eso depende del tamaño del deporte, los recursos del deporte y el volumen de practicantes de ese deporte. Entonces, esta convivencia delicada entre el sector público y el sector privado siempre va a ser discutible. Por eso es que el IPD, si bien está nombrado en la ley como el ente regulador del deporte en el Perú, el máximo ente deportivo en el Perú, nosotros entendemos que esta figura, más que un ente regulador, es un ente articulador del deporte en el país. Porque el deporte es de voluntad privada, lo repito. Entonces, el IPD tiene que apoyar, como representante del Estado en este caso, más que regular o fiscalizar, si bien es cierto, es parte de sus funciones. Como les decía, esta función del IPD son formular, promover, supervisar, hasta fiscalizar por en el lado de las subvenciones económicas y gestionar. Quiero enfocarme un poquito más en las dos últimas. Cuando hablamos de fiscalizar, estamos hablando de los recursos económicos que se le otorgan a las federaciones deportivas nacionales. Algunas reciben mucho, otras reciben poco. Nunca nadie va a estar necesariamente contento con los recursos. Y es ahí donde estamos tratando de manejar indicadores técnicos y ya no solamente subjetivos para el otorgamiento de subvenciones. A veces es difícil gestionar esto porque hay deportes que tienen mucho éxito deportivo, pero son bastante caros de ejecución. Y hay otros que son muy, muy masivos, pero sus resultados deportivos no los están acompañando. Entonces, hemos tratado de plantear indicadores técnicos donde la principal función es que estos indicadores vayan hacia la difusión del deporte. Nosotros estamos convencidos que en la medida que haya más deportistas, va a haber un filtro natural que lleve a que los mejores deportistas, la élite de este gran universo, puede ser acogido y atendido por una federación de manera especializada para alcanzar el éxito deportivo. La otra fórmula, que es agarrar a 10 chicos y llevarlos
y darle todos los recursos hasta esos 10 chicos, seguramente vamos a tener éxito deportivo, pero no tenemos base atrás que pueda ir de alguna manera fluyendo y de alguna manera supliendo a esta élite que se vaya creando. Ya nos ha pasado en muchos deportes. El ejemplo fundamental de esto es el vóley. Tuvimos una generación muy buena cuando el resto de los países del mundo comenzó también a dedicarse muchas más horas, como lo hacían en la época de nuestras medallistas mundiales y olímpicas. Nos dimos cuenta que de repente lo que venía detrás no estaba en las mismas condiciones y se ha creado un hueco que hasta ahora para nosotros es difícil de superar. Entonces, esta asignación de recursos siempre es complicada y también es complicada cómo lo supervisas o cómo lo fiscalizas por la naturaleza del deporte. El deporte se realiza dentro de este mundo moderno de la globalización en cualquier parte del mundo. Tenemos chicos que viajan casi 6 o 7 meses al año, están fuera del país representando al Perú en campeonatos, en bases de entrenamiento, en competencias, en fin, un sinnúmero de actividades. Y ellos tienen que reportar sobre cómo gastan el dinero porque es lógico. Hay un recurso que tiene que ser sustentado porque son recursos públicos. Pero si tienes una norma de las que hablaba inicialmente, directivas duras, donde te dicen, y solamente pongo un ejemplo, y ha pasado muchas veces, donde dices, ok, pongo el recibo del hotel donde estuve alojado para tal competencia. Yo recibo el recibo y la norma te dice que el recibo tiene que tener todos los componentes que te pide la SUNAT. Bueno, disculpen, pero la SUNAT no existe en Japón, o la SUNAT no existe en Alemania, o no existe en Turquía. Que resulta que teníamos gestiones que le rechazaban el recibo, le decían, no, mira, esto no cumple con las normativas de la SUNAT en el Perú, por lo tanto tienes que devolver ese dinero. Lo cual no hace sentido, porque el deporte es global, es mundial y hay que ser de alguna manera flexibles, que entendiendo que flexibles no es relajados, flexible es entender cuáles son las particularidades de cada situación en la que uno esté y poder que eso sea un rendimiento o una rendición válida de los recursos utilizados. Eso también lo estamos cambiando dentro de los indicadores y dentro de las directivas que estamos planteando en el IPD para poder tener esa flexibilidad hacia los deportistas. No podemos tener una norma dura que solamente se enfoque en las normas peruanas porque el deporte es global y las particularidades se tienen que analizar en base a un criterio que a veces es lo más difícil, pero tener cierto criterio en lo que se otorga, se aprueba o no se aprueba. Y finalmente el siguiente punto es el de gestionar. El IPD, mucha gente piensa que el IPD es solamente el Estadio Nacional y las oficinas que tiene. El IPD tiene más de 230 predios a nivel nacional. El 90% de los estadios de fútbol, o el 95%, me animaría a decir, de estadios de fútbol en el Perú le pertenecen al IPD. Hay muy pocos clubes profesionales que tienen sus propios clubes, sus propios estadios, y algunos estadios sí que son municipales. Pero eso implica un gran desembolso para el mantenimiento de estas infraestructuras, lo cual merma algunos recursos que pudiera tener el IPD destinados a la práctica del deporte, porque es lógico. Si bien se pueden alquilar escenarios, pero no son fáciles de mantener. Con 230 predios entre coliseos, estadios, complejos deportivos, losas, lo que tenemos que buscar es alianzas estratégicas con gobiernos regionales y gobiernos locales para que ellos también puedan invertir en deportes. Cuando tuvimos la presentación en el nuevo puesto dijimos que desde Lima no se puede gestionar el deporte y estoy convencido de eso. Y la alianza con los gobiernos locales y los gobiernos regionales es fundamental para tratar de elevar el nivel deportivo del Perú. Por eso es que dentro de las funciones del IPD, lo pongo en la última línea, tiene que ser un articulador y facilitador, más que un regulador en la industria del deporte y de la actividad deportiva en el país. El IPD tiene que convertirse en alguien que escuche las necesidades y trate de plantear alternativas para que se puedan gestionar de manera a veces privada y a veces con la flexibilidad de la cual estaba comentando. Perdón, acá está. Y en base al tema de que estábamos, del tema principal de la charla, que es el IPD como promotor, y estos son un poco los objetivos que estamos planteando desde el IPD. Ser un promotor
ante una nueva propuesta de ley del deporte, una ley del deporte que sea más marco y no tan reglamentarista. En nuestra ley del deporte dice hasta cuántas personas deben estar en cada posición. Entonces eso termina siendo duro porque para cualquier adecuación a la realidad del deporte tenemos que pasar por un cambio de ley que no es sencillo, ¿no? Entonces nuestra propuesta es una ley más tipo marco y que permite a través de reglamentos tener una institución más ágil y más dinámica. Los gobiernos regionales como base del sistema deportivo. En los primeros 3 meses que estuvimos en el cargo visitamos a más de 18 gobernadores regionales en todo el país. Recuerdo, porque me llamó muchísimo la atención, estuve con un gobernador regional que me dijo, usted es el segundo presidente del IPD que viene en la historia a mi región. El anterior vino en el año 2009, si no me equivoco. O sea, casi después de 10 años había un presidente que volvía a visitar esa región. Y se entiende que no solamente decimos que pensamos que Lima es el Perú y nos olvidamos de las regiones. El talento deportivo que puede tener el Perú está ahí, hay que buscarlo, definitivamente. Pero si no nos acercamos a los gobiernos regionales y no le damos armas para poder colaborar con el deporte, va a ser muy difícil. Dentro de la propuesta de la ley existe que los gobiernos regionales puedan ser una especie de IPDs, a pesar que tenemos nosotros la ocasión del IPD regional, pero que los recursos de los gobiernos regionales también puedan ser orientados al deporte. En ese momento no pueden ser orientados al deporte. Algún otro gobernador me dijo, a veces vienen chicos para pedirme apoyo para ir a campeonatos nacionales y entre los funcionarios del gobierno regional tenemos que hacer una chancha para cubrirle los gastos y que puedan viajar a Lima. Eso no puede ser. Los gobiernos regionales tienen que tener una partida asignada para promover el deporte de las personas naturales de su región. ¿Y por qué? Porque en ese contexto nosotros planteamos la creación de los Juegos Nacionales. No es invento nuestro, no estamos inventando la pólvora. Estos Juegos Nacionales existen hace muchísimos años en otros países, como Colombia, Cuba, México, donde se realizan estos juegos a niveles de estado o a niveles de provincia, y donde las regiones o las autoridades, en este caso locales, promueven sus equipos. ¿Para qué? Para que en estos enfrentamientos, para tener una idea, algo como lo que tuvimos el año pasado en los Juegos Panamericanos, vengan las delegaciones de Ayacucho con su equipo de taekwondo, su equipo de judo, su equipo de fútbol, su equipo de vóley, y se enfrenten, perdón, y se enfrenten contra Arequipa o contra Piura o contra Loreto, y que se encuentren deportivamente. ¿Eso qué hace? Que se eleve el nivel competitivo definitivamente y también que las federaciones nacionales puedan ver al IPD ayudando en este evento, atraerlos y que puedan ver que existe talento, puedan reclutarlo e incorporarlo a las selecciones nacionales. A veces para una federación que, como decía inicialmente, solamente dependen de los recursos que le pueda asignar el IPD, les es muy difícil ir a través del Perú buscando talento deportivo. Entonces, con esta facilidad de que los gobiernos regionales formen sus representantes, con sus mejores representantes, vengan a competir tal vez a Lima o a otra región en un futuro, y que las federaciones nacionales puedan ver no solamente a los chicos de Lima, sino a nivel nacional, los ubiquen, los detecten y los puedan incorporar, es parte del papel que nosotros consideramos que es un articulador hacia las federaciones. No solamente recursos, sino también promover ese tipo de eventos. Estos serían los primeros Juegos Nacionales absolutos. Están planteados para realizarse en el 2021 y obviamente tenemos que esperar en este caso cómo se vaya desarrollando la coyuntura que tenemos en estos momentos, pero por lo conversado hasta el momento se mantiene el año, que sea, y en nuestro año del Bicentenario también, que podamos realizar estos Juegos Nacionales. Por otra parte, lo que comentaba, la modernización del IPD en sus estructuras y procesos. Tenemos que ayudar muchísimo en la digitalización de procesos. Hemos encontrado nuevamente, a veces las emergencias crean oportunidades. El IPD aprobó el uso de una mesa de partes virtual para no detener el trabajo de gabinete que se realiza en el IPD. Tenemos muchísimas federaciones y otras entidades con las cuales seguimos trabajando a través de la mesa de partes virtual para poder seguir trabajando y también pasar a la era del gobierno digital, que es lo que se necesita, ¿no? Entonces, estos procesos
modernos, estos procesos de flexibilización, estos procesos donde para entregar una subvención eran 57 pasos el año pasado. Había que haber 57 procesos para poder desembolsar una subvención. Era una locura. Te podía tomar 4 o 5 meses solamente tramitar esos documentos en el Estado. Hemos cambiado esos procesos. Hay federaciones que les han salido, les digo, en una semana. Y sí, hay algunas otras que nos estamos demorando en poder otorgar la subvención por problemas estructurales de la misma federación al recibir los ingresos. Pero estamos tratando de superarlo de la mejor manera. Y finalmente, dentro de este rol promotor del IPD, tenemos la detección y formación de talento deportivo. Tenemos los Juegos Nacionales que ya se vienen realizando hace varios años y también las actividades de las academias deportivas. En el IPD se llama la academia. Pero encontramos que hay una zona gris. Estos chicos que representan al país en los Juegos Nacionales y van a los Juegos Sudamericanos, normalmente vuelven a su región o vuelven a su centro de estudios y nunca más representan al país, a pesar de haber tenido éxito deportivo en algún momento. Justamente ¿por qué? Porque esa zona gris de detección de talento no existe. Nosotros ya hemos conversado con el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Física, donde podemos implementar algún tipo de programa donde se realicen una serie de pruebas de detección de talento físico orientado hacia el deporte. Y aquí quiero explayarme un poquito. Muchas veces se entiende que el chico que es bueno en fútbol a los 12 o 14 años y se le detecta y dice, este va a ser el mejor puntero derecho del Perú. Y cuando comenzamos a mirar, tenemos 80 o 90 punteros derechos que juegan bien al fútbol. Pero de estos 80 o 90 chicos, muchos de ellos tienen talento físico y talento deportivo que en vez de ser puntero derecho de repente podrían ser velocistas y estar rompiendo la marca de los 100 metros. O tenemos voleibolistas que sí son grandes, pero podrían ser saltadoras de alto en atletismo. O chicos que son muy grandes y tú dices, no, este chico no tiene talento para el deporte porque es grande y medio torpe, pero sabes que lo pones a hacer judo o lo pones a hacer lucha libre y es una roca que no lo puedes mover y gana todas las competencias. Entonces la detección del talento no puede ser orientada solamente hacia un deporte en particular, sino la detección del talento físico y deportivo. Lo que queremos plantear es poder ubicarlo y tratar de encauzarlo al deporte donde pudiera tener un mayor rendimiento en ese deporte, más que entablarse en un mismo deporte. Partiendo de lo que inicialmente habíamos hablado, que si bien es voluntario, a nadie se le puede obligar a que sea gimnasta cuando lo que tú quieres hacer es futbolista. Pero claro, y lo comento a título personal, yo jugaba de back central cuando estaba en el colegio. Yo decía que era centro estorbo, porque la verdad no era muy bueno para el fútbol, pero yo quería ser futbolista. Hasta que un día fui a una clase de básquetbol y me di cuenta que era bueno para el básquetbol. Entonces me enganché en ese deporte y por ahí hice mi carrera deportiva. ¿Cuántos chicos piensan que solamente pueden hacer fútbol y no se dan cuenta que podrían ser mucho más talentosos y mucho más exitosos en alguna otra disciplina? Y eso también se abrió en los Juegos Panamericanos. Yo recibo un montón de comentarios de gente que me dice, mira, a mi chico no le gusta el deporte, a mi hijo no le gusta el deporte, pero vio que existe el esgrima y le gusta. ¿Puedes avisarme dónde puedo ir a practicar esgrima, a qué federación o a qué club? Y se le da la alternativa porque se abrió un nuevo horizonte de posibilidades y de deportes. Y eso es un poco lo que queremos hacer tanto con los juegos escolares como con las academias deportivas que tiene el IPD. Estos son un poco las bases que tiene el IPD como un ente promotor y articulador de sus actividades, más que como un ente regulador. Y bueno, era un poco lo que Y en una segunda parte, que lo que quería transmitir, es la optimización de los recursos, realmente sincerar los beneficiarios directos de los recursos del Estado, la simplificación administrativa, lo que habla de la digitalización de los procesos, la formalización de los agentes deportivos, eso es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos los cazadores de cartones, que le llamo yo, ¿no? Cuando a veces tú le dices, pásame tu currículum a un entrenador técnico, te sacan 60 cartones que han ido a 60 cursos, ¿ok?
pero eso no garantiza absolutamente nada necesariamente, porque ninguno de ellos tal vez tenga la validez correspondiente en el número de horas o en la currícula aplicada, o cómo formalizamos eso. También hemos hablado con el Ministerio de Educación, donde tenemos que llegar a un punto donde que un club decida contratar a una persona para formar niños, tiene que haber pasado por algún instituto o por alguna universidad o por o el mismo IPD con una currícula diseñada, aprobada y certificada, sea por el mismo Minedu o sea por el IPD. No cualquiera puede ir a enseñar y formar talento deportivo. Entonces tenemos que orientarlos, tenemos que poner a los entrenadores dentro del escalafón de técnico deportivo dentro del Ministerio de Trabajo y que tengan las formalidades y los beneficios que corresponden. Y eso se está viendo en este momento en la pandemia. ¿Cuántos entrenadores y de academias de menores, de colegios o de instituciones deportivas en este momento no tienen ningún respaldo formal? Justamente porque no existe esa formalidad. Te contrato 3 meses, chau, ya no tienes nada más, ¿no? Entonces, eso también tenemos que cambiarlo y en ese sentido también está una propuesta que irá dirigida al Ministerio de Trabajo. Finalmente, los incentivos a la empresa privada, hay que revisar la ley de mecenazgo. La ley de mecenazgo ahora se aplica de una manera poco efectiva, por decirlo de alguna manera, porque realmente los beneficios que puede tener una empresa o una persona natural que quiera ayudar a un deportista no se ven reflejadas si realmente no son bien valoradas. Por ahí tenemos que tomar el tema de las iniciativas de imagen y de responsabilidad social para promoverlo. Y partamos del nombre, o sea, el mecenazgo viene desde la época medieval, o sea, es como que un mecenas, un favor que te estoy haciendo. En la industria del deporte ya no hay favores, ya no hay mecenazgo. Lo que hay son interacciones entre lo que yo te puedo dar para que ejecutúes deporte y cuál es el retorno que yo voy a tener por esa inversión. Ya no son favores que te dé. Yo tengo que tener un retorno por el apoyo económico que yo te estoy brindando. Y ahí es donde nosotros logramos hacer nuevamente en el papel del IPD, y lamentablemente se ha postergado un poco, con el programa Vamos con Tokio, que es el programa que el IPD tenía desarrollado para los Juegos Olímpicos. Eh, la empresa de televisión que tenía los derechos se acercó a nosotros para conversar cómo podíamos interactuar. Y si bien el IPD no tiene ninguna injerencia directa sobre los Juegos Olímpicos, esto va a través del Comité Olímpico Peruano y las federaciones deportivas nacionales, nuevamente nosotros entendimos que nuestro rol es de articular, de promover espacios donde se puedan crear simbiosis importantes para el deporte. Lo que hicimos fue crear un evento donde se invitó a esta empresa que era la dueña de los derechos de televisión, se invitó a los atletas, se invitó a un grupo importante de deportistas y se había conversado previamente con ellos y cómo era este espacio donde se puedan generar iniciativas privadas. Si alguna empresa privada decidía apoyar a uno de los deportistas que estaban caminos en los Juegos Olímpicos, iban a tener beneficios extra en su plataforma de promoción en la televisión durante los programas de esta empresa en el paquete de Juegos Olímpicos. De tal manera que los tres se beneficiaban. Se creaban contenidos para los medios de prensa o la televisión. La empresa recibió un retorno de imagen a través de la misma televisión en su producción, y el atleta recibía un apoyo económico para poder seguir gestionando su deporte, independientemente del apoyo que le estaba dando el IPD. De tal manera que se juntaron en ese momento a 3 actores para que se pudieran entre ellos ponerse de acuerdo y surgir algún patrocinio que sea bienvenido. Obviamente por la coyuntura esto se ha postergado un poquito, pero es donde ahí el IPD, al poder tener relación con estos diferentes actores, crea un espacio para promover ese tipo de iniciativas, porque el IPD no actúa directamente con ellos, pero que sí tiene la potestad de poder crear estos espacios de trabajo. Y este es un buen ejemplo de cómo una empresa pública o una empresa del sector privado, pública, puede interactuar con los privados para crear estos espacios. Y bueno, eso era un poco lo que quería comentarles.
un poco entender cómo funciona el sistema deportivo, dónde está ubicado el IPD dentro de este mundo deportivo y cómo podemos ayudar en la visión que nosotros tenemos en esta gestión para impulsarlo y más que impulsarlo, un poco ordenarlo, que creo que es lo que nos ha faltado en los últimos años. Está demostrado que se pueden hacer cosas muy buenas desde el punto de vista organizativo, también se pueden hacer cosas muy buenas desde el punto de vista deportivo, pero tenemos que ordenarlos para trabajar de la mano y que no es sencillo, esa es la parte más difícil, no es sencillo trabajar de la mano por intereses a veces particulares, pero si se logra ordenar y organizar, yo creo que cada vez vamos a tener más resultados por ambos lados. Medallas para el Perú y también beneficios económicos para los atletas y para las empresas a través del deporte, entendiendo que el deporte ya no es un lujo, sino ya es una industria deportiva que tenemos que fomentar. Gracias, Julio. Buenísimo, Gustavo. Muchas gracias por aclararnos todo esto. Antes de entrar a las preguntas, simplemente, bueno, nuevamente agradecerte. Nosotros nos pasa muchas veces que nos damos cuenta que incluso las empresas o algunas entidades no entienden muy bien el rol que tiene el IPD. Creo que lo has explicado bastante bien, está mucho más claro, así que puede ayudar muchísimo. Antes de entrar a las preguntas, yo tenía una pregunta, ¿no? Un poco todos hemos escuchado, creo que los Juegos Olímpicos de Barcelona cambiaron el deporte para España, ¿no? Y que después de eso, bueno, ya todos conocemos un poco lo que ha pasado con muchísimas disciplinas, no solo con el fútbol, que tienen pues medallas olímpicas y han tenido muchísimos logros. Entonces mi pregunta es, luego de Lima 2019, no solo hablo de la parte de la infraestructura, ¿no? Sino también hemos creado nuevos héroes. Hoy, antes los peruanos, los niños peruanos querían ser Paolo Guerrero, o André Carrillo. Hoy los niños peruanos quieren ser Alexandra Grande, Piccolo Clemente, Luca Mesinas o Daniela Rosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos articular a los stakeholders del deporte en cada disciplina, el IPD, las federaciones e incluso los propios deportistas, para hacer lo que tú dices, lo que tú mencionabas, ¿no? Incrementar esa base de atletas y que mañana tengamos judocas en Loreto, karatecas en, no sé, en Juliaca y que incluso se puedan usar a hoy estos deportistas que son reconocidos para promover el deporte. Gracias, Julio. Mira, yo tengo el deporte dentro de las cosas que te da, obviamente da muchos amigos, y en el plano deportivo y también dirigencial hemos hecho muchos amigos, tengo muchos amigos españoles, y les digo, ustedes malograron el deporte con Barcelona 92, medio en broma, medio en serio, ¿no? Les digo, siempre me ponen de ejemplo Barcelona 92, y la principal diferencia con Barcelona 92 con cualquier otro juego históricamente fue el compromiso nacional, porque fue nacional en el caso español, donde transformaron la ciudad bajo el pretexto de unos Juegos Olímpicos. Yo tuve la suerte de estudiar en Barcelona, en una parte de mi maestría, y claro, ellos decidieron apostar con un pretexto de unos Juegos Deportivos para transformar su ciudad. Ellos voltearon la cara de la ciudad que estaba mirando hacia la montaña, la voltearon hacia el mar. Es un ejemplo simple. Antes, entre la playa y la ciudad pasaba las vías del tren. Cambiaron la vía del tren, sacaron las vías del tren, cambiaron la ruta del tren para que la ciudad pudiera tener una playa, pudiera tener una bahía de botes. Cambiaron completamente la ciudad. Y es parte del éxito que tuvieron al comprometer en un gran plan maestro la reformulación de su ciudad. Y a partir de ahí tuvieron un éxito deportivo relativo en esos Juegos del 92 y 20 años después se dieron los resultados deportivos al máximo, donde España ahora es uno de los referentes. Pero fíjate que pasaron más de 20 años. Te lo pongo en el estadio de Montjuic, que es donde se hizo realmente las pruebas de atletismo en esa época, se creó lo que fue la sede central, el cuartel general de operaciones de los Juegos Olímpicos, y quedaba como un legado para que eso fuera el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, el INEF de Cataluña. Entonces, a partir de ahí comenzaron a ser profesionales de la educación física y del deporte a raíz de que se construyó ahí para los Juegos Olímpicos. Y 20 años después, recién se están dando o se dieron los resultados y ahora se mantienen de una u otra manera.
Este es un tema de largo aliento. Los Juegos Panamericanos de 2019 lo que hicieron fue una remodelación prácticamente total de los principales escenarios deportivos del Perú para la elite, ¿ok? Y en Lima. Pero España no te habla de solamente que tengan los deportistas de Barcelona. España en su conjunto tiene deportistas a nivel nacional y han replicado estos sistemas. Por eso te decía de que desde Lima no podemos tener solamente el deporte. Tenemos que hacer las asociaciones con los gobiernos regionales que, como te digo, el 90% de ellos han tomado la idea para bien, de que ellos tienen que también gestionar su infraestructura deportiva regional, sacar deportistas regionales, hacerlos competir entre regiones y así elevar nuestro nivel competitivo. Tú ponías ejemplo de nuestros medallistas en Lima 2019 y hay un mérito que a veces no se le reconoce de gestiones anteriores del IPD, donde decidió apostar por un apoyo económico para la preparación de estos deportistas y que así pudieran obtener estos resultados, que se dieron. Ahora lo que toca es replicarlos. Para los Juegos Binacionales que se hicieron en Perú-Ecuador en mes de diciembre en Cajamarca, yo viajé, por ejemplo, con Hugo del Castillo, medallista nuestro en Punce en Taekwondo, pero también viajé con Cecilia Tait, alguien ya, una gloria del deporte y alguien que acababa de ganar una medalla panamericana. Y la respuesta del público cuando ambos fueron presentados, aunque no lo creas, fue muy similar. Fue muy similar. Cecilia obviamente es una leyenda del deporte peruano y bastante conocida. Y bastaba que decías que Hugo, que no es una figura mediática, pero que se le reconocía que era un medallista, definitivamente alentaba a la gente a sentirse emocionada. Y eso está bien. Ahora lo que tenemos que hacer es que Hugo o más deportistas de taekwondo vayan a Cajamarca, den seminarios, den cursos, los motiven y a partir de ahí, ¿quién los toma? Porque de repente la Federación de Taekwondo no va a poder contar con los recursos para ir a las 24 regiones. Es ahí donde entra el papel del gobierno regional en impulsar, con el apoyo técnico seguramente del IPD, para mandarles entrenadores y que la gente que se motivó con el taekwondo a raíz de esta visita pueda practicar y de ahí tenga con quién enfrentarse. Porque dicen, es el mejor de Cajamarca o es el mejor de Ayacucho o es el mejor de Puno, pero si no te mides con alguien más, va a ser difícil que sepas. Entonces, elevar el nivel competitivo interno en regiones, yo creo que es una de las principales armas para crear esto que dices, elevar el nivel deportivo y que tengamos más héroes, no solo nacionales, sino también héroes regionales, que también es importante. Dale, buenísimo, buenísimo. Empezaremos entonces con algunas preguntas. Acá tengo una pregunta de Mateo Sáenz, un exalumno tuyo, que nos pregunta si será viable luego de este proceso de reforma crear un ministerio del deporte como ya se dio en otros países y qué beneficios traería esa decisión. A ver, ahí son dos cosas importantes. Gracias por la pregunta, Mateo. Espero que ahora ya sé que ya estás trabajando, ahora sí llegues temprano al trabajo, no como a las clases. Pero sí es importante entender que son procesos y hay que ver cómo se toma en cada país. Nosotros creo que hemos tenido el error como país de querer copiar muchos modelos en muchas oportunidades. ¿No? Yo considero que particularmente no es bueno copiar, sino adecuarse a la realidad. Sin embargo, sí es bueno tener referencia de modelos. En nuestro entorno en Sudamérica tenemos modelos muy, muy simpáticos. Tenemos modelos como, por ejemplo, el chileno, que sí tiene un Ministerio del Deporte, pero a la vez mantiene un Instituto del Deporte, que el Instituto maneja la infraestructura y el Ministerio maneja las políticas. Entonces ya tiene dos órganos ahí que a veces pudiesen estar en conflicto. Mientras por el otro lado tienes a Colombia, que acaba de crear su Ministerio de Educación, perdón, del Deporte, en base a lo que era Coldeportes. Coldeportes era el similar al Instituto Peruano del Deporte. Y recién el año pasado ha creado este ministerio, lo ha jerarquizado, por decirlo de alguna manera, pero cuando Coldeportes ya era un ente sólido, moderno, y los resultados deportivos en Colombia ya se estaban dando. Entonces, yo no sé si la palabra sea un premio, pero es jerarquizar más a una institución deportiva. En el caso del Perú, el IPD, como mencioné hace un rato, forma pliego. ¿Qué significa pliego? Que el Ministerio de Economía transfiere los recursos al IPD en la medida de sus requerimientos y el IPD los gestiona. Es decir,
no tenemos que pasar necesariamente, siempre hay una coordinación obviamente con el sector de educación, pero sí hay cierta autonomía por parte del IPD. El hecho de que sea un ministerio del deporte y que esté sentado en una mesa de consejo de ministros, ¿sería un plus? Yo creo que sí, sí sería un plus para reconocer la importancia que tiene el deporte y poder interactuar más con el Ministerio de Salud o con el Ministerio de Defensa o con otras instancias para promover la actividad física. Yo sí creo que sea un plus. Es el momento, si me preguntas a mí, yo creo que primero tenemos que fortalecer lo que tenemos. Porque si no estamos fuertes en lo que tenemos en este momento, yo creo que no estaría bien incluir un nuevo ministerio cuando todavía no estamos en las condiciones. Y lamentablemente es un ejemplo que se viene. A veces el Ministerio de Cultura se creó y le ha costado. Ahora el Ministerio de Cultura está mucho más organizado y lo están haciendo, yo creo, bastante bien. Sin embargo, al principio, cuando la creación del nuevo ministerio, no se sabía bien cómo funcionaba, cómo estábamos. Si me preguntases a mí, yo te diría, tenemos que tener un IPD sólido, bien armado, y a partir de ahí pasar a ser un ministerio básicamente con la misma estructura, con los mismos componentes, con las mismas funciones, pero dándole un poco más de jerarquía y que se pueda sentar en un consejo de ministros a quien le toque ser ministro de deporte en ese momento. Pero para eso tenemos que modernizar y hacer un cambio estructural importante en el IPD antes de pensar ser un ministerio. Dale, buenísimo. Gianfranco Espósito nos habla sobre el punto que mencionaste de potenciar los gobiernos regionales, ¿no? Aquí él menciona algo, ya sabemos que no todos están gastando el presupuesto anual. ¿Esto tú crees que es porque no hay un plan que venga desde arriba o porque ellos no hayan definido bien su plan de desarrollo del deporte? ¿Cómo podríamos articular esto o que haya una gestión del IPD para poder lograr el objetivo como país de promoción del deporte y todo lo que estamos conversando y que se pueda destinar correctamente el recurso que tiene cada gobierno regional en el deporte? Gracias, un saludo a Gianfranco, también fue profesor en UPC en alguna oportunidad. Hay un problema, la ejecución presupuestal en los organismos de gobierno generalmente es uno de los principales problemas, ¿ok? Porque te dan 100 y a veces por no poder gestionarlo termina gastando 60 o 70 en el mejor de los casos y terminas devolviendo dinero al tesoro público. Pero en el caso del deporte y los gobiernos regionales, ellos no cuentan en este momento con una ley que les faculte a subvencionar a sus deportistas locales. Y ese es uno de los principales problemas. De repente tienen los recursos, pero lo terminan utilizando en otra cosa para lo cuales sí tienen la habilitación legal para poder hacerlo, pero no tienen la habilitación legal como para poder subvencionar a un deportista. No tienen la habilitación legal para decir, mira, el gobierno regional, no sé, de Lambayeque le va a dar 400 soles mensuales a un deportista para que cubra sus gastos de entrenamiento o sus pasajes o sus recursos para que después representen a Lambayeque en los torneos nacionales de los Juegos Nacionales o los campeonatos nacionales de su federación en ese deporte. O que les pueda decir, mira, yo le voy a pagar los pasajes para que puedan ir a competir a Lima o para que puedan hacer. No cuenta con esa habilitación. Y obviamente en el Estado eso es malversación y obviamente conlleva penas y sanciones. Entonces, el tema son dos. Lo que dice Gianfranco es cierto. No hay un plan, que es dentro de lo que estamos. ¿Para qué promuevo el deporte si no apunto a nada? Y es ahí donde nosotros queremos encajar el tema de un objetivo, que en este caso serían los Juegos Nacionales, de manera articulada, donde se preparen equipos regionales para poder ir a competir. De esa manera ordenas tu proceso de preparación y tu proceso de entrenamiento hacia un objetivo. Y por el otro lado, la regulación legal que les permita justamente esta subvención y este apoyo en la compra de equipamiento, en la compra de uniformes, en el costo de los pasajes o de la alimentación. Entonces, si no tenemos un norte, es difícil dar habilitaciones legales, porque se abre una puerta que a veces es muy peligrosa. Entonces, son las dos cosas. Crear una habilitación legal que permite este apoyo económico y también un marco hacia dónde apuntar. Dale, buenísimo, Gustavo. Aquí Juan Urbina nos pregunta, en el rol como entidad articuladora, si hay alguna forma que el IPD pueda intervenir en algunas entidades privadas promotoras del deporte, ¿no? Como son a nivel escolar o a nivel de liga,
para que solo se acepte entrenadores certificados. Y quiero agregar dentro de esta pregunta si es que hoy ya involucran también a estas entidades privadas en toda esta parte del desarrollo deportivo y en la búsqueda de talento, ¿no? Sobre todo a los eventos privados de colegios, por dar un ejemplo. Mira, es parte de lo que mencioné en uno de los puntos acerca de la formalización de los entrenadores. En este momento, y pongo un ejemplo que puede ser cualquier asociación deportiva de cualquier parte del país, llámese ADECORE, ADECOPA, ATCA, que son asociaciones que agrupan colegios. En este momento el IPD no puede ir a decirles, mira, tienes que contratar entrenadores certificados. Hay muchos colegios que te dicen, bueno, yo quiero un entrenador de vóley o de fútbol o de básquet para mi colegio. ¿Y qué termina pasando? Dicen, ok, ¿cuál me sale más barato? O sea, ya no pasa por si tienes o no tienes la certificación, sino cuál me sale más barato. Sé de algunas federaciones que han tratado de regular esto y le dicen, bueno, mira, para poder ser técnico tienes que tener la certificación de la federación o de la Federación Internacional, pero si eso no se regula en el mercado, termina siendo un tema de oferta y demanda. Y lo que pasa es que generalmente terminas malbarateando la posición, porque tienes un entrenador que podría estar ganando, no sé, 1.500 soles en un colegio y viene otro y le dice, mira, yo te cobro 1.200. Bueno, me sale más barato. No importa si tienes o no la certificación, porque no tengo ninguna regulación que me impida contratarte. Y es ahí donde nosotros queremos formalizar este tema y poder decirle a través, en el caso de los colegios, será a través del Ministerio de Educación, en las universidades tendrá que ser a través de SUNEDU o de la FEDUC, que es la Federación Deportiva Universitaria, donde los técnicos deportivos que van a trabajar en estas instituciones tienen que estar certificados por su federación. Ni siquiera por el IPD, porque cuando estamos hablando de técnicos deportivos, la mayoría de federaciones internacionales tienen un escalafón y unos procesos y unos niveles para el entrenamiento deportivo. Ahí lo que puede hacer el IPD es ayudar a esas federaciones para que se realicen estos cursos y podamos realizarlos a nivel nacional. Entonces, sí es importante la formalización. Y si la pregunta va porque si en este momento podemos intervenir, no, lamentablemente en este momento no podemos intervenir. No podemos obligar a un colegio o a una universidad o a un club que solamente sea certificado desde el IPD. Seguramente alguna federación un poco más organizada o más poderosa sí lo puede hacer. Me imagino que para el tema no me imagino, sé que en el tema de fútbol, para poder dirigir en alguna de las categorías tienes que haber pasado por las escuelas que ellos autorizan, ¿no? Entonces tienen que tener el carnet de entrenador, ¿no? Entonces, en este momento sé que solamente existe para el fútbol, sé que hay algunos intentos del básquetbol y del voleibol, algunos deportes de combate también lo tienen, pero en la mayoría de federaciones lamentablemente no está regulado y en la empresa privada el IPD en este momento no tiene la capacidad legal de poder intervenir en ese sentido. Ok, Gustavo, gracias. Aquí Rafael Villanueva, bueno, te saluda y te felicita por la presentación y pregunta si desde el IPD se está trabajando un protocolo general para el regreso de entrenamiento de los atletas de las distintas federaciones. Y a esa pregunta agrego la parte de competencia, ¿no? También si es que se está trabajando algún protocolo para volver a tener competencias en las distintas disciplinas que existen. Sí, a ver, nosotros en este marco de la pandemia estamos enfocándonos en dos cosas. Uno es ayudar en la medida de las posibilidades del instituto al gobierno en general, somos parte del gobierno, en coadyuvar acciones que colaboren. En el caso del IPD ha sido facilitar más de 25 infraestructuras a nivel nacional para diferentes actores o personas que la requieren, desde Fuerzas Armadas para que puedan acantonarse ahí, personas que están de tránsito, personas en algunos casos enfermas, que puedan utilizar coliseos o puedan utilizar estadios o estadios para que se hagan mercados itinerantes. Es decir, en la medida que podamos apoyar, el IPD está apoyando con la infraestructura que hablaba que teníamos a nivel nacional. Y por otra parte, hace ya una semana, un poco más, nos reunimos con los presidentes de las federaciones nacionales que fueron invitados y les pedimos que nos preparen sus protocolos de acuerdo a las características de su deporte. Nosotros, como IPD, hemos preparado un protocolo paraguas general sobre el reinicio de las actividades deportivas. Nosotros ayer tuvimos una reunión con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Salud, en los cuales, al más alto nivel,
con los cuales hemos quedado que esta semana debería salir ya aprobados los protocolos. Lo que sí está todavía en discusión es la fecha, porque lamentablemente los números no ayudan, la pandemia está fuerte, esto es muy cambiante día a día, y lo peor que nos podría pasar es apurarnos en un retorno y al final tener a nuestros deportistas siendo infectados o convirtiéndose en transmisores de la enfermedad también. Entonces hay que esperar un poquito más, así lo estamos trabajando, yo calculo que esta semana ya debe estar aprobado y listo. Lo vamos a comunicar obviamente a las federaciones deportivas y hay que esperar un poco porque yo entiendo la ansiedad de la gente de querer volver a los campos y dicen, no, mira, Alemania ya empezó, sí, empezó el fin de semana con el fútbol, la Bundesliga y todo. A veces las realidades son muy diferentes y hay que ver cómo reaccionan también los jugadores porque, no sé, mañana o pasado nos enteramos que hubieron 10 futbolistas que jugaron y ahora están infectados, o sea, no lo sabemos. Entonces tenemos que ir piano a piano, como dicen, viendo cómo es la realidad. Lo que sí estamos enfocados en grupos y en un retorno paulativo de acuerdo a los grupos, ¿no? Va a ser muy difícil que en este momento la gente pueda salir de manera recreativa a correr a la calle, pero sí tenemos que poner un orden para que nuestros atletas de alta competencia puedan volver o nuestros deportistas afiliados puedan volver en una manera ordenada, ¿no? Dale, perfecto. Y la última pregunta de Gabriel Sotillo. ¿Cómo podría el IPD gestionar directamente un área de patrocinios para poder ayudar a las diversas federaciones con la inyección de presupuesto derivados de la inversión que pueda hacer la empresa privada? Ahí es donde nuevamente pasamos por un tema de regulación y un tema de facultades que pudiera tener el IPD. Nosotros tenemos una unidad de comercialización dentro del IPD que básicamente en este momento se ha venido desarrollando como una oficina de alquileres, ¿no? De los alquileres de los espacios. Pero no estaba enfocándose en la generación de recursos o de actividades comerciales para generar recursos al IPD y que estos puedan ser transferidos hacia las federaciones. Sí se puede hacer, pero nuevamente necesitaremos algún tipo de habilitante legal para poder gestionar esto. A mí me encantaría moverme dentro del espectro privado para este tipo de acciones, pero siempre tenemos que tener claro que existe una regulación desde el punto de vista público, que a veces yo creo que está hecha por todos los antecedentes lamentables que hemos tenido previamente, que está hecha como para no robar. Entonces le pones tantos candados a las normas preocupándote para que no roben, que al final terminas no pudiendo abrir la caja. Tienes tantos candados que al final no puedes abrir la caja. Entonces lo que nosotros buscamos es tener las herramientas para poder gestionar, pero siempre con el control y los recaudos sobre los recursos públicos. Eso es fundamental porque no solamente hay que serlo, sino también parecerlo. Entonces hay que ser muy claros y muy transparentes y eso se lo repito en cuanto a oportunidad puedo con las federaciones tienen, y todos en realidad, los clubes y los atletas tienen que ser transparentes con sus finanzas porque es la mejor manera de demostrar que se está actuando de la mejor manera. Buenísimo, Gustavo. Muchísimas gracias. Te quiero agradecer una vez más por tu disponibilidad, por compartir tu conocimiento con nosotros. Creo que los planes que bueno, han iniciado desde hace poco con el IPD bien estructurados nos ha ayudado a entender un poco más el rol que tiene y que va a tener el IPD en el futuro para ayudarnos a promover el deporte y a buscar, espero en menos de 20 años, tener tantos logros como bueno, está teniendo España y volver a tener, ¿por qué no?, una medalla olímpica, ya que han pasado 28 años desde la última, y en disciplinas que hoy quizás no son tan grandes, ¿no? También les agradezco a todos por habernos acompañado y por haber participado activamente con sus preguntas. Les cuento que este link, el cual han accedido a este webinar, va a estar activo el resto del día, así que si quieren volver a ver la sesión, pueden hacerlo ingresando al link. También les recuerdo que nuestra próxima sesión será el próximo martes a la misma hora, 11 de la mañana.
Estaremos compartiendo más detalles en las redes sociales de InYogo, tanto en LinkedIn como en Instagram, de quién será nuestro próximo expositor, así que estén atentos, síganos por ahí. Nos vemos en una semana. Muchas gracias.